Hola, mi nombre es Gustavo Anoni y si bien soy abogado, me reinventé como creador de bolsos de cuero. Hoy en día, Anoni Bags ofrece un catálogo online de productos de cuero hechos a mano que llegan a todas partes del mundo. Mis clientes son personas que valoran el trabajo artesanal, el diseño clásico y la vieja escuela talabartera. Trabajo con cuero grueso crudo que le aporta a mis creaciones mayor fortaleza, durabilidad y un diseño con identidad. El cuero es un material noble y dócil que te dará, con pocas herramientas y sin requerir de maquinarias, la posibilidad de crear tu propia producción. En este curso de doméstica voy a enseñarte a hacerte un bolso súper resistente, totalmente artesanal y personalizado, incorporando una técnica que te permitirá fabricar una línea entera de productos. Comenzaremos viendo de dónde surgen las ideas y haremos varios bocetos para elegir el modelo de nuestro bolso. Aprenderemos a seleccionar el cuero, conociendo los grosores disponibles y diferenciando sus ventajas. Veremos las herramientas y los materiales con los que haremos el bolso. Primero diseñaremos un molde en papel. Luego aprenderemos a cortar, moldear y curar el cuero. Te enseñaré a agujerear y te daré ejemplos de los distintos tipos de puntada que se pueden hacer. Armaremos el bolso uniendo el fuelle con la estructura principal. Coseremos y remacharemos las manijas. Agregaremos un cierre. Veremos detalles finales como bruñido y emparejado de bordes. Para finalizar, te mostraré la técnica para aplicar tu propia marca con un hermoso sello sobre el cuero. Al finalizar el curso habrás creado tu primer bolso en forma completamente artesanal y en cuero crudo. Para hacer este curso no precisarás conocimientos previos. Con ganas de aprender será más que suficiente. Vas a necesitar una pieza de cuero, martillo, sacabocado, punzón, regla, escuadra, trincheta, remaches, hilo, aguja y algunos elementos que podrás encontrar fácilmente en casa. Anímate a dominar una técnica ancestral creando bolsos resistentes en cuero con tus propias manos.